Que ocurre desafortunadamente en los estados del país, y para analizar a fondo la deuda de las entidades saludo al doctor José Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, bueno, pues hoy estamos hablando de la deuda de los estados y parece increíble que del año 2006 la deuda incrementara de poco más de 160,000 millones de pesos a más de 600,000 millones de pesos en el año 2020. Apenas 3 lustros y la deuda se ha multiplicado de sobremanera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A partir de cuándo los estados pueden adquirir una deuda y por qué? ¿Por qué se está multiplicando de esta manera? Pero el efecto del aumento de la deuda de las entidades federativas es a raíz de que no había un control en torno a los montos de endeudamiento, y esto fue a partir de 2012, cuando se cambia la legislación y hay un aparente control al respecto. No obstante, hay diversas formas de contraer deuda en torno a proyectos que impulsan los gobiernos estatales, de manera particular la parte referente a infraestructura, que es ahí donde se concentra el mayor monto de la deuda. También hay otro rubro cuando se etiqueta en dos aspectos. Uno, combate a la contaminación referente al cambio climático, y otro, por supuesto, al desarrollo sostenible. Habría que analizar si cuando se etiqueta la deuda, cómo se canaliza el recurso, y lo más importante, ahora que hay cambios en 15 entidades, si ese recurso realmente es para el bien común y no resultó un recurso que benefició a particulares. Claro. Doctor, tenemos casos en la historia reciente como el de Veracruz, como el de Chihuahua, en los cuales prácticamente pues se manifestó eso, un incremento desmedido de la deuda, y bueno, pues algunos de los funcionarios, incluso exgobernadores, están denunciados precisamente por aumentar la deuda, por desviar los recursos. ¿De qué manera y cómo es que se permite que se avala una deuda en un estado, y que, bueno, pasan varios años para que haya una fiscalización, y si es que encuentran alguna irregularidad, también pasan varios años para fincar alguna responsabilidad? Así es, y aquí es donde hay un vínculo con el Congreso del Estado, donde se da esa relación, y también que se etiquetan los recursos en otros segmentos, y que cuando la Autoridad Fiscal de la Federación hace ese trabajo de auditar, pues descubre cómo es que hubo malversación de fondos. También se encuentra en que esos rubros fueron utilizados para lo que se dice que se contrató la deuda, pero realmente no llega el recurso, no se refleja en el destino. Y también tenemos cuestiones referentes a que se contrata deuda para el gasto corriente, principalmente para deuda, para el pago de salarios, que es el caso, por ejemplo, de lo que tenemos con Michoacán, donde, o Zacatecas, también es la situación, donde no se ha pagado a docentes. Y esto no, es inexplicable, en el sentido de que la federación otorgó el recurso a la entidad, y aparte la entidad contrajo deuda para precisamente cubrir ese déficit que se tenía en el gasto corriente. Doctor, si vemos que se asignan los recursos, se entrega el dinero a las entidades y no hay una explicación de dónde se va a ocupar este recurso, después
comienza una auditoría y pasa mucho tiempo para descubrir primero que hay un desfalco y después fincar alguna responsabilidad. ¿Estaríamos hablando, doctor, de que este modelo de fiscalización sería obsoleto o todavía podemos pensar que es adecuado revisar de esta manera el ejercicio de los recursos? Si revisamos el pasado reciente, encontramos de que son 7 gobernadores los acusados por malversación de fondos, aparte de la deuda que creció con estos 15 gobernadores, 14 gobernadores y la gobernadora de Sonora, donde en las 15 entidades aumenta drásticamente la deuda. ¿Qué quiere decir? Que la fiscalización no está cumpliendo con el objetivo de cuidar lo referente a la deuda. Y otro también en la parte de la doble facturación o el aumento de los costos. Es decir, tampoco hay una vigilancia en el sentido de los proyectos que se presentan para financiarse a través de la contratación de deuda, y tampoco hay una vigilancia en la parte de las empresas que realizan los trabajos por las cuales son contratados. Aumentan el costo de la obra y sabemos que ese costo, ese aumento, pues va a beneficiar a el gobernador, a el diputado y a el senador. Si analizamos el perfil de los gobernadores salientes, de la gobernadora saliente, de estos 15, 10 fueron senadores, ¿sí? Es decir, desde ahí también comienza el origen del problema. Claro. Doctor, vemos casos como en el de Yucatán, que en 2020 prácticamente la deuda se duplicó. En el Estado de México incrementó alrededor del 20%. ¿De qué manera nos podemos explicar que una deuda en un estado se multiplique? Y también explicar si es que hay algunas virtudes de esta deuda y qué pasa, por ejemplo, en Tlaxcala, donde pues de alguna manera de forma constitucional ellos deciden no tener deuda. Así es, habría que mencionar también otra entidad que es Querétaro. Yo creo que es muy importante analizar, me parece que no es necesario realizar un gran estudio sobre cómo es que estas dos entidades, Querétaro y Tlaxcala, cómo es que Querétaro pagó su deuda y Tlaxcala ya lleva 8 años sin aumento de deuda, sin contratación de deuda. Entonces, esto llama mucho la atención con relación a otras entidades donde se contrata deuda, donde se hace obra pública, pero a los 2 años nuevamente hay que contratar deuda para poder solucionar los problemas que está generando esa supuesta nueva obra pública. Aquí habría que analizar cómo es que esos proyectos realmente benefician a la sociedad, si es que tiene ese beneficio, o bien si esa infraestructura que se generó está impactando en el bienestar de la sociedad, porque en ocasiones se realiza obra sin que tenga un impacto realmente en el bienestar social de la entidad. Ese es el principal objetivo que debería tener la contratación de deuda y no dirigirse estrictamente a gasto corriente. Claro. Doctor, para cerrar el tema, ¿algún caso de éxito de manera reciente o en los años anteriores de deuda en los estados en que sí haya un beneficio? Sin duda, el Estado de México ha tenido una importante obra en la parte referente de carretera, Nuevo León, en la parte hidráulica, ¿sí? Jalisco en lo referente a comunicaciones, el tren o el metro de Guadalajara. Aquí habría que considerar si los montos por los cuales se comprometió esa obra realmente consistieron en los comprometidos y no aumentó el costo de la misma. Por ejemplo, el tren Toluca Observatorio en la Ciudad de México
pues ha aumentado 4 veces el presupuesto original en lo que se había contemplado la obra y no se termina. Ya vamos para 6 años de esa obra y por los costos, porque no se calculó en su origen el tamaño de la obra, pues sigue esto aumentando y la obra y la deuda aumenta. Claro. Doctor José Ignacio Martínez Cortés, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias MX y estos puntos de la deuda de los estados. Muchas gracias. En México la fiscalización estatal es bastante deficiente, ya lo platicaba nuestro especialista.